Mi nombre es Eduardo Trigo, soy economista agrícola. Mi área de trabajo, mi especialización es investigación agrícola y desarrollo tecnológico. En la actualidad estoy vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina y a la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En el pasado he trabajado para el ICA en el área de tecnología y desarrollo tecnológico y otros organismos internacionales. Hoy me voy a referir al tema, esencialmente al tema de la bioeconomía en el contexto de este congreso. La bioeconomía en el contexto de la economía verde y básicamente el papel que juega la agricultura y dentro de ella la agricultura familiar. Quisiera empezar por referirme y enfatizar el contexto de esta discusión. El contexto de esta discusión es, por supuesto, cómo nuestras sociedades actuales hacen frente al compromiso que asumieron al acordar los objetivos del milenio, particularmente aquellos que hacen a la erradicación del hambre y la pobreza a tiempo de asegurar la sostenibilidad ambiental. En este sentido es importante resaltar los desafíos que enfrenta la humanidad en los próximos 30, 50 años. Son principalmente 4 desafíos convergentes. Por un lado, todas las estimaciones indican que la población del planeta alcanzará 9.000 millones de personas antes de estabilizarse hacia 2050 alrededor de los 9.000 millones. Eso significa que será necesario enfrentar un aumento de la demanda de por lo menos el 70% sobre los niveles actuales. Y eso considerando de que no se alteren para nada las condiciones de desigualdad y pobreza que hoy imperan. Probablemente el desafío en cuanto a atender la demanda sea mayor que el que se estima. Al mismo tiempo, comienzan a existir claras indicaciones que nuestra relación con el medio ambiente ha ido más allá de lo aconsejable y que muchos recursos estratégicos están comenzando a escasear y probablemente a mostrar claro deterioro en cuanto a sus condiciones de disponibilidad y calidad. Relacionado a esto, todo parecería indicar que la teoría del peak oil, si bien no como una amenaza cercana, no cabe duda de que los tiempos de la energía barata a partir de los hidrocarburos son ya una cosa del pasado. Desde 1973 en adelante prácticamente no existe un año en que el aumento de las reservas supere el consumo, con lo cual quiere decir de que ya se puede estar jugando tiempo de descuento. El fin del petróleo no es una amenaza inmediata, pero sin duda es un factor que debe ser tomado en cuenta. Y finalmente, si bien pueden existir desacuerdos en cuanto a la magnitud, la cercanía, la intensidad, no existe desacuerdo en cuanto al hecho de que el cambio climático es un proceso que nos va a afectar y nos va a afectar mucho. Todo esto, estos desafíos están vinculados entre sí, son convergentes, se interrelacionan, actúan como limitantes unos de otros y tienen en común el hecho de que de alguna manera nos están planteando que estamos llegando al fin de un largo periodo que se inauguró con el descubrimiento del petróleo como fuente barata de energía hacia mediados de los años de 1800 y que ha llevado a la humanidad a un 150 o más años de sostenido desarrollo, progreso en lo económico, en lo que hemos conocido como las distintas etapas de la revolución industrial.
Esa época probablemente está llegando a su fin. Está llegando a su fin en el sentido de que los comportamientos usuales, el business as usual, los negocios como de costumbre, como se dice en la discusión de escenarios, quizás ya no son, están empezando a no ser posibles en muchas situaciones y seguramente en una tendencia que se agudizará en el futuro. Es en este contexto en donde aparecen los conceptos de la economía verde, la propuesta de la economía verde como una forma de enfrentar los desafíos y hacer frente al compromiso al mismo tiempo que hemos asumido como sociedad al comprometernos a los objetivos, a alcanzar los objetivos del milenio. La economía verde es un concepto simple, simplemente es aquella que apunta a mejorar las condiciones de bienestar humano, la equidad social, a tiempo de reducir significativamente los riesgos ambientales y las escaseces económicas. Si lo pensamos bien, no es un concepto nuevo, es un concepto que ha estado con nosotros desde hace bastante tiempo, probablemente desde las conversaciones, desde las primeras discusiones del Club de Roma, luego retomadas en las conferencias del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, potenciadas en Río hace 20 años y que este año nos volvemos a concentrar sobre ellas. Es un concepto que ha ido evolucionando, ha ido incorporando sectores, se ha ido haciendo una propuesta cada vez más operativa y probablemente estamos entrando en un periodo en donde a partir de que estas propuestas se han ido haciendo cada vez más operativas, también se han ido alcanzando ciertos consensos políticos a nivel de países, a nivel internacional, de que los cambios de comportamiento no solamente son necesarios, pero además de necesarios son inevitables. Y es esos consensos los que nos llevan a la discusión de Río + 20 en unos pocos meses, y ahí es donde está la oportunidad que debemos aprovechar y que a la que espero contribuir con mi participación en este congreso virtual. La economía verde es un concepto amplio, es un concepto que abarca todos los sectores económicos, todos los sectores de la sociedad y de la actividad humana. Como dije, es un concepto que pretende operacionalizar ciertos desafíos con los que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. En ese marco, la idea de la bioeconomía es un paso más allá, es un paso más en el sentido de la desagregación, y lo que plantea o cómo se vincula es que la bioeconomía habla esencialmente de aquello que está relacionado a los recursos, a la biomasa y los procesos biológicos, a todos aquellos sectores de la economía que están vinculados, utilizan, surgen de, aprovechan biomasa o los procesos biológicos, y que siempre han estado presentes como una de las actividades esenciales de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas, como consecuencia de los grandes avances en la biología moderna, se han visto potenciados tanto en su alcance como en las oportunidades que ofrece. Es una propuesta que apunta a resolver los problemas que hemos estado planteando a partir de una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales. Una mayor eficiencia que al mismo tiempo permita alcanzar los objetivos sociales y económicos, disponibilidad de alimentos, inclusión social, y también comenzar a contribuir a disminuir nuestra dependencia en los recursos fósiles. No a resolverla, probablemente la discusión en sus momentos iniciales se dirigió demasiado hacia la alternativa. La bioeconomía en sus componentes no es una alternativa a los combustibles fósiles, es un elemento más que nos va a permitir reequilibrar la balanza, probablemente en la transición hacia otras formas de energía, pero de cualquier manera es un tema central de la discusión en esta época, en este momento, y por eso es su importancia. Estamos hablando de la bioeconomía y de su interacción con la ciencia, con la nueva biología. La nueva biología nos permite avanzar en procesos que hasta hoy eran procesos cerrados, eran cajas negras en donde
el hombre podría intervenir muy limitadamente. Y quizás el ejemplo de los hidrocarburos es el caso más claro en donde esto se da. Los hidrocarburos no son otra cosa que fotosíntesis de hace 40 millones de años que hoy explotamos y que ha sido transformado en energía. Energía solar, que la fotosíntesis en las plantas principalmente, transformó en energía fósil que hoy podemos aprovechar. Llevó 40 millones de años que esos procesos maduraran como para que hoy los pudiéramos aprovechar en su momento en forma de carbón, hoy en forma de petróleo. La bioeconomía aprovecha el hecho de que los avances en las ciencias modernas, en la biología moderna, nos permite hacer lo mismo en tiempo real. Intervenir en el proceso de la fitosíntesis, ya sea a través de entenderlo mejor o modificarlo en sus casos más extremos, para hacerlo más eficiente, más focalizado con respecto a determinadas necesidades de determinados productos. Eso es una oportunidad inmensa. Más allá de eso, también nos permite intervenir en prácticamente todos los procesos vinculados a la biología, a través de hacerlo más eficiente, a través de enzimas, el uso de microorganismos, el perfeccionamiento, la eficiencia, la mayor eficiencia del proceso. Y es a partir de ahí que surge este nuevo sector, esta nueva visión, que tiene una importancia particular porque en realidad, una vez que pensamos a partir de la bioeconomía, es factible al mismo tiempo romper algunas de las dicotomías que hemos arrastrado durante mucho tiempo en América Latina con respecto a una cierta alternativa, agricultura e industria. La agricultura como el sector tradicional, el sector a abandonar, la industria como el sector del progreso, el sector hacia donde es deseable avanzar. Una dicotomía que no es real, que nunca lo fue, pero que ha sido uno de los pilares de la discusión del desarrollo, de la economía del desarrollo, probablemente por más de 60, 70 años en América Latina, y que probablemente haya limitado y haya encajonado muchas discusiones en un encajonamiento no necesario, pero de ninguna manera menos real. Lo cierto es que si pensamos en términos de la bioeconomía y pensamos las interacciones que surgen entre agricultura e industria como posibles a partir de estos conceptos a los que me he referido hace un minuto, ya esa dicotomía no es real. La densidad de los encadenamientos entre uno y otro sector se vuelve infinitamente más densa, más rica y con una gran potencialidad como para transformar y como para crear condiciones de ganar en los senderos de desarrollo. El desafío es cómo poner en valor el potencial intrínseco que tiene la biomasa y los productos biológicos. Y eso hace esencialmente al rol de la agricultura en la sociedad. En este sentido, lo que hoy se está discutiendo incluye a grandes rasgos 6 senderos sobre los cuales vale la pena profundizar. El primero y más importante, y desde el punto de vista de América Latina, es uno de los temas centrales de la discusión, es la valorización de la biodiversidad. Venimos discutiendo el tema de la valorización de la biodiversidad hace mucho tiempo, sin embargo hemos avanzado muy poco. Y hemos avanzado muy poco porque no hemos tenido los instrumentos como para poder entrar y valorizar la biodiversidad más allá de algunos recursos obvios. La bioeconomía, la nueva biología, las contribuciones de la nueva biología nos permite pensar en la biodiversidad como recurso económico en un contexto mucho más amplio. El bosque ya no tiene valor solamente como madera, sino como su conjunto, como el conjunto de la riqueza biológica que contiene. Y hoy ya tenemos los instrumentos como para valorizar esa riqueza económica, como para que no sea necesario avanzar sobre el bosque
para incorporar esos recursos a la actividad productiva. El segundo es el sendero de la intensificación ecológica. Hoy ya sabemos, por la aplicación de muchas prácticas que yo diría que hoy son comunes y convencionales, que no es necesaria la intensificación de insumos como para reconstruir las relaciones de sostenibilidad de los recursos en la agricultura. Ejemplos como los de la siembra directa en el Cono Sur son ejemplos bien claros de cómo se pueden reconstituir recursos degradados a partir de un mejor manejo. La nueva biología y las nuevas prácticas que hoy conocemos nos permiten avanzar mucho más allá, aprovechar toda la flora y la fauna del suelo para el desarrollo de productos que hagan más eficientes los cultivos, la intensificación sin necesidad de la intensificación de los insumos contaminantes. El manejo integrado de plagas, en donde los insumos se reducen, se sustituyen o se reducen en función de una mayor utilización de conocimiento en la gestión del cultivo. El manejo integrado de fertilidad son todas prácticas que caen dentro del concepto de intensificación ecológica que es necesario y posible desarrollar. El aprovechamiento de la biotecnología. El aprovechamiento de la tecnología como la capacidad de la nueva biología para expandir las fronteras productivas. Es el caso de los organismos genéticamente, con los cultivos genéticamente modificados. Pero la biotecnología es mucho más que eso. Es el conocimiento detallado de los códigos que controlan los procesos de la vida, los procesos biológicos. Y la posibilidad, a través de entenderlos mejor, de hacerlos más eficientes, no necesariamente a través de la transformación genética. El aprovechamiento de marcadores moleculares como apoyo al mejoramiento convencional es un ejemplo bien claro de qué es lo que se puede obtener, acortando tiempos de desarrollo de nuevas variedades, ampliando la ya probada capacidad del mejoramiento genético, en fin, una serie de alternativas que están ahí. Las biorefinerías y los bioproductos es un sendero de desarrollo que es esencial a la bioeconomía. Es el proceso por el cual la biomasa se transforma en otros productos. Es el proceso a través del cual podemos llegar al mercado con productos ecológicamente más amigables. El producto principal, o quizás con mayor prensa en esta etapa han sido los biocombustibles, pero hay mucho más allá detrás de los biocombustibles que debe ser explorado. Es necesario incorporar como alternativas claras los servicios y los productos del ecosistema de una manera más integral. Hasta ahora hemos considerado muy pocas de estas alternativas. Esto no tiene que ver con la nueva biología, sí tiene que ver con la forma con que nos relacionamos con los recursos naturales en su integridad. Ya comienzan a haber experiencias. El campo del ecoturismo es quizás la primera de las alternativas que se han ido desarrollando como una forma de mirar al ecosistema en su integralidad. Hay mucho más detrás de estos conceptos. Todo lo que son los mercados de carbono, el desarrollo de los mercados de carbono y todas lo que viene asociado a los mismos son alternativas que se ofrecen y que deben ser aprovechadas en todo su propósito. Y finalmente hay una que está todo alrededor nuestro y que muy pocas veces le prestamos atención, que es el de mejora de la eficiencia insumo-producto de las cadenas de valor. Los datos de que hoy se disponen indican de que aproximadamente el 50% de lo que se produce desaparece a lo largo de la cadena de valor a través de distintos tipos de desperdicios, tanto como pérdidas por cosecha como en la basura a nivel de consumo. 50% de la energía utilizada se pierde. Es un inmenso campo de desarrollo y que también está incluido
en las propuestas que se plantean en la bioeconomía en el marco de alcanzar de llegar y cumplir con los desafíos que nos hemos planteado. Todos estos senderos tienen como común denominador la mayor intensidad de conocimientos. Y esto en alguna medida, ya lo anticipé, está relacionado a las oportunidades que ofrece la nueva biología. Pero aquí quiero hacer un énfasis sobre que no solo es la nueva biología, la biotecnología lo que está por detrás. Existe un inmenso potencial en los saberes tradicionales y las tecnologías convencionales que no estamos aprovechando, que estamos subaprovechando. Y que si bien probablemente el punto de llegada es un mayor aprovechamiento y un aprovechamiento integral de lo que ofrece la nueva biología, en el camino a emprender está mucho más, el camino cercano está mucho más caracterizado por una hibridación de saberes tradicionales, un uso más intensivo e inteligente de tecnologías convencionales que hoy están disponibles y que están siendo subutilizadas, y que a lo largo del tiempo se vaya incorporando un mayor componente de los nuevos conocimientos. Una transición que permite el aprendizaje, que es uno de los elementos centrales que debemos incorporar en este sendero que debemos emprender. El papel de la agricultura familiar, que es uno de los temas, el tema central que nos convoca en esta oportunidad. Yo creo que solamente con pensar de que reformulamos la discusión, la forma en que se inserta que el reposicionamiento de la agricultura y lo rural en el contexto de las políticas de desarrollo, solamente ese hecho nos permite pensar la agricultura familiar en una dimensión distinta. Pero al mismo tiempo quisiera enfatizar algunos puntos que son más específicos. En los distintos senderos de desarrollo que he mencionado, vemos que el tema de las economías de escala quizás no son tan, el tema de la escala productiva o la escala de recursos que se controlan, no son quizás los elementos centrales. La pequeña escala pasa a no ser tan determinante en muchas de las alternativas que propone, o los senderos de desarrollo, los componentes de los senderos de desarrollo que propone la bioeconomía. Y en ese sentido están las oportunidades de la economía, de la agricultura familiar. Al mismo tiempo, la bioeconomía significa una revalorización del espacio rural como espacio de actividad económica. Y eso también significa una diversificación de las oportunidades de ingreso. Y a través de la diversificación de las oportunidades de ingreso, un fortalecimiento de cómo se puede insertar la agricultura familiar a través del papel que juega en la economía rural, y no solamente en lo vinculado a la agricultura como tal, sino en el complejo de actividades que se asientan en el territorio rural. ¿Cómo se está avanzando en América Latina en términos del desarrollo de la bioeconomía? Lo primero que tenemos que decir es una obviedad. El potencial de la región para avanzar en términos de la bioeconomía es enorme. La disponibilidad de tierras, biodiversidad, agua. Pero lo más importante quizás es la experiencia que tiene la región como productor de biomasa. No cabe duda que la región es uno de los más eficientes productores de biomasa del mundo, no solamente en las commodities agrícolas tradicionales, sino en muchos otros segmentos de los mercados agrícolas. Y eso es la base a partir de los cuales se puede desarrollar la bioeconomía de nuestra región. También existen en la región importantes experiencias que ya están avanzadas. En algunos de los casos la región es líder a nivel mundial en lo que hace a algunos de los otros senderos de desarrollo de la bioeconomía. Un ejemplo de esto es el de la intensificación ecológica. El caso de la siembra directa en el cono sur es quizás uno de los más descollantes, pero no el único. El manejo integrado de plagas, que está difundido a lo largo y ancho de la geografía de la agricultura.
agricultura de la región, tanto a gran escala como a pequeña escala. El manejo integrado de fertilidad, comienzan a ser prácticas que quizás ya no se pueden mencionar como innovadoras, sino que son parte de las tecnologías convencionales sobre las que se asienta la agricultura de nuestra región. También la región es un líder en bioenergía, y no solamente a gran escala, en términos de etanol, donde probablemente Brasil es el líder mundial, Argentina en el caso del biodiesel, pero también con respecto a muchas otras producciones, no necesariamente de gran escala, que involucran a pequeños productores, y también en relación a fuentes de biomasa o a insumos no tradicionales, como puede ser la cascarilla de arroz en el área de Centroamérica, y otra serie de experiencias similares en cuanto al uso de desechos agrícolas que se comienzan a desarrollar. Sí existe poco en lo que hace a bioproductos, más allá de lo que hablábamos de bioenergía específicamente. Pero probablemente en la medida que se avance en los términos de la implantación de las biorefinerías más integrales, como parece ser la tendencia en este momento, el tema de los bioproductos va a ser también un tema que se va a empezar a desarrollar con mayor rapidez. La región es definitivamente uno de los líderes en el uso de biotecnología agrícola, particularmente en lo que hace al uso de los cultivos genéticamente modificados. Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Colombia, Honduras, México, son algunos de los países que ya han incorporado estas tecnologías. Muchos de ellos están entre los más importantes a nivel mundial, y la biotecnología ha comenzado a ir más allá de esta, que podría ser quizás el tema más controversial, o la tecnología más controversial dentro del paquete de la biotecnología. Hoy ya la mayoría de los programas de mejoramiento de la región están muy avanzados en el uso de marcadores moleculares como ayuda a hacer más eficiente el aprovechamiento de la biodiversidad en el desarrollo de nuevas opciones de cultivo, y eso es algo que ya comienza a ser nuevamente también parte de lo que son los procedimientos convencionales, los enfoques convencionales que tiene la región. Experiencias en ecoturismo, experiencias en el desarrollo de los mercados de carbono, en el intercambio, particularmente en lo que hace a los desarrollos forestales. En fin, la región ha venido avanzando, quizás no de manera ordenada, no con una estrategia en cuanto al desarrollo de estas nuevas aplicaciones, pero quizás nunca se da un desarrollo estratégico ordenado cuando se trata de las etapas iniciales de un proceso de cambio. El tema es cómo evolucionamos a futuro. Y en este sentido, creo que, y comenzando a cerrar mi presentación, quisiera llamar la atención sobre 3 temas que parecen centrales a futuro, y donde quizás en alguno de ellos tenemos que focalizar la atención y quizás sí desarrollar estrategias concretas para asegurarnos de que podemos aprovechar todo el potencial que tenemos. El primero tiene que ver con las capacidades de innovación. En este sentido, la región es una región de claroscuros. Cuando hablamos de capacidades de innovación, quizás lo más importante es pensar cuáles son nuestros recursos en el área de investigación y desarrollo. Quizás es necesario reconocer de que la innovación es más que la investigación, pero la investigación y lo que invertimos en investigación y desarrollo es un buen indicador de las capacidades que puede tener la región en cuanto a innovación. En este sentido, es necesario llamar la atención que América Latina invierte poco en investigación agrícola convencional y menos aún en lo que hace a las nuevas tecnologías, particularmente lo que me refería a la nueva biología y la biotecnología. Y lo poco que invierte está concentrado en un reducido número de países.
Estas bajas capacidades de inversión no solo se reflejan en lo que es la generación de nuevos conocimientos, sino también en lo que hace a mejorar las tecnologías tradicionales. Porque obviamente si invertimos poco en correr la frontera, esa inversión reducida también afecta cómo podemos hacer más eficiente lo que ya hacemos. Y eso es una preocupación que debe ser asumida a nivel político y que no tenemos evidencia que esto esté ocurriendo. Los niveles de inversión son también bajos en lo que hace al apoyo a la transferencia de tecnología. En esto hace que también sea, y es importante porque esto limita las inversiones en transferencia de tecnología, o las bajas inversiones en transferencia de tecnología, limitan la capacidad de llegar a los sectores que más necesitan las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo también nos limita la capacidad para aprovechar los avances que se están desarrollando en otras partes del mundo y que por sus características podrían ser aprovechados en la región. Este es un tema que lo planteo en primer lugar porque creo que si queremos avanzar a futuro, su resolución es una condición absolutamente necesaria. El segundo aspecto tiene que ver con los recursos humanos y la participación social. Hacer las cosas diferentes necesita inevitablemente capacidades diferentes. No es posible cambiar si no se desarrollan capacidades de cambio. Es necesario generar sistemas de conocimiento que no solamente sean capaces de aprovechar mejor los enfoques tradicionales, los saberes tradicionales, las tecnologías convencionales, sino también incorporar las nuevas tendencias del mundo del conocimiento. Esa hibridación, ese sendero de hibridación en donde los saberes tradicionales alimentan las tecnologías convencionales y a su vez estas se van corriendo en el tiempo y haciendo más complejas, abarcativas y eficientes en función de incorporar los conocimientos de frontera. Son necesarios sistemas más complejos que hoy no tenemos disponibles o que recién empezamos a discutir de cómo se desarrolla. Por último, quisiera hacer énfasis, cuando hablamos de recursos humanos y participación social, hay un tema muy importante en la discusión de la bioeconomía, un tema central. Estamos hablando de cambios en lo que hace a la base, al uso, a cómo se usa la base de recursos que una determinada comunidad tiene disponible o tiene control sobre eso. El uso actual genera beneficios, apropiación de beneficios, de estructuras sociales que están asociadas a esas formas de tenencia, a esas formas de distribución de los beneficios que surgen de los recursos. Los cambios que puede traer aparejado la bioeconomía representan cambios en estas formas de apropiación y en esta forma de distribución de los beneficios. En muchos casos, muchos de los beneficios de la actividad generada de los recursos humanos no son aprovechados a nivel local, no representan, no reingresan, no son reinvertidos a nivel de las comunidades dentro de las cuales se generan. Todos estos temas son temas centrales en cómo se evoluciona hacia un nuevo escenario. Por una parte, los cambios en el uso de los recursos necesitan consenso social y al mismo tiempo, para que no sean traumáticos, es necesario que se dé un consenso social de cómo va a ser la transición. Y por otra parte, es necesario diseñar los mecanismos que aseguren que los beneficios que se producen a partir de la aplicación de los nuevos conceptos sean efectivamente apropiados y beneficien a las comunidades que los generan. No son cambios fáciles, pero son temas que tenemos que discutir y probablemente esta oportunidad, este congreso nos permita avanzar en esta discusión. Y para terminar está el tema de las políticas e instituciones. Todos estos cambios van a requerir cambios en los incentivos de manera
de que los comportamientos se dirijan en la dirección que pretendemos que se dirijan. Y a nivel de políticas, cuando analicemos cuáles son los nuevos escenarios, vamos a encontrar que es necesario integrar las políticas de recursos naturales, de energía, de agricultura, de desarrollo rural, hacerlas convergentes en función de los nuevos objetivos que nos planteamos. No necesariamente los marcos institucionales que hoy tenemos facilitan ese tipo de integración. Tendremos que buscar formas para que eso ocurra. Cualquier proceso de puesta en valor de recursos que hoy no están siendo puestos en valor requiere de cambios en el mercado, requiere de que alguien eventualmente los compre, mercados que los valoricen, y eso significa que se deben desarrollar nuevos estándares que ordenen el desarrollo, nuevos estándares y regulaciones que ordenen el desarrollo de esos mercados. Los mercados de bioproductos, los mercados de carbono, no se van a desarrollar si no existen regulaciones y políticas específicas, instituciones específicas que posibilitan que esos mercados se organicen y a partir de esa organización difundan las señales al resto de la sociedad. Políticas de incentivo acorde con los nuevos escenarios son esenciales a este proceso. Sistemas regulatorios, propiedad intelectual, bioseguridad, políticas de fomento a la innovación, son todos temas que tenemos que ir integrando si pretendemos ir pasando hacia una visión de economía verde donde la bioeconomía produzca todo su potencial y dentro del cual la agricultura y la agricultura familiar cumplan el rol que están llamados a cumplir. Con esto termino. Quisiera agradecerles a todos la atención y espero haber contribuido a la discusión y que estos próximos días que vamos a compartir en este congreso realmente nos permitan avanzar en el diseño de los nuevos senderos que estamos buscando en función de una sociedad más equitativa, más justa y que al mismo tiempo respete más el medio ambiente. Muchas gracias.